En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo, bienvenidos al programa del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPASUT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Qué está pasando? Que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. También pueden acompañarnos a través de nuestro canal en YouTube. Igualmente los invitamos a conocer nuestras redes sociales por Instagram, YouTube y X. Estamos como @IPASUT. También nos pueden encontrar con nuestra revista Ciudad Pasando con Z, indexada por el Ministerio de Ciencias en X y también en LinkedIn, un espacio para el pensamiento, la investigación y la reflexión sobre la paz, los conflictos y los territorios. Hoy en ¿Qué está pasando? Queremos detenernos en una situación que nos recuerda nuestra vulnerabilidad, pero también nuestra capacidad de ayudarnos los unos a los otros. Los terremotos, las emergencias que dejan a su paso pérdidas, incertidumbre y también mucho dolor. Y a propósito, pues, de lo que pasó hace 8 días en Cali, Pereira, Manizales, en municipios cercanos a estas ciudades y también en el departamento del Chocó. Es que cuando ocurre una tragedia, las imágenes suelen mostrarnos edificios afectados, personas damnificadas, labores de rescate y enormes necesidades, pero también aparece otra realidad. Personas que ayudan sin conocer a quienes están afectados, comunidades que se organizan, voluntarios que están entregando su tiempo, instituciones que unen esfuerzos y también pues esos ciudadanos que comparten lo que tienen. Entonces surge una pregunta que es lo que queremos traer hoy sobre la mesa y es por qué o cómo puede la solidaridad o puede la solidaridad que nace en medio de una tragedia convertirse también en una forma de construir paz, porque hablar de paz no significa únicamente hablar de acuerdos políticos o de ausencia de violencia, también significa preguntarnos por nuestra capacidad de cuidarnos, de cooperar, de reconocer al otro, de construir comunidad, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles. Por eso, la solidaridad, la ayuda humanitaria, el voluntariado, la organización comunitaria y la construcción de paz en contextos de emergencia es nuestro tema a analizar el día de hoy. Para hablar sobre esto, tenemos varios invitados. Nos acompaña el padre Diego Mesa. Él es director nacional del Secretariado de Pastoral Social Caritas Colombiana, un organismo eclesial sin ánimo de lucro, dependiente de la Conferencia Episcopal de Colombia. ¿Cómo está, padre? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Muchas gracias a ti por la invitación y también muy atento a poder conversar y sobre todo aportar en torno a lo que diversas organizaciones estamos realizando en este momento de emergencia en nuestro país. Muchas gracias, padre. También nos acompaña Maritza Pinzón. Ella es directora del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPASUD, docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuenta con amplia experiencia en cooperación internacional, atención humanitaria y gestión de emergencias y desastres. Inició su experiencia en este campo con la atención del terremoto del eje cafetero ocurrido en 1999. Posteriormente participó en la atención de diferentes emergencias en América del Sur, entre ellas la tragedia de Vargas en Venezuela, el terremoto de Perú, las inundaciones de Cochabamba en Bolivia y las inundaciones de Pernambuco en Brasil. A lo largo de su trayectoria también ha trabajado en procesos de protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia, participando en la adaptación de materiales sobre sus derechos y atención integral. Profesora Maritza, muchas gracias también por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación.
También están con nosotros Sandra Marín, ella hace parte del equipo del Instituto de Paz de la Universidad, coordina la línea de Derechos Humanos y Estudios de Identidad. Su participación en este espacio tiene un significado muy especial, pues ella se encontraba en Pereira al momento de la emergencia y pudo vivir de cerca sus efectos, además de acompañar a familiares que resultaron afectados. Sandra decidió involucrarse activamente en las labores de apoyo y solidaridad con otras personas damnificadas. Su experiencia representa ese rostro ciudadano de la solidaridad, estar en el lugar de la emergencia, ponerse la camiseta y ayudar no solo a los propios, sino también a quienes más lo necesitan. Sandra, buenas noches. Buenas noches, Sonia. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, vamos a abrir esta conversación muy importante y a propósito pues de todo lo que está pasando en nuestro país. Empecemos por el padre Diego Mesa de Pastoral Social Caritas Colombiana. Padre, nuevamente agradeciéndole y preguntándole que lo estrenaron con esta emergencia. Desafortunadamente, usted empezó recientemente como director de Pastoral Social y bueno, ¿cómo ha sido esos inicios y cómo ha sido la respuesta justamente de la iglesia frente a esta emergencia? Sin lugar a dudas, esta emergencia representa un gran reto para la pastoral social, para mí a nivel personal, y creo que, digamos, cuando ocurre una emergencia, la tarea de nuestra organización y de la iglesia a nivel general es escuchar, verificar, evaluar y coordinar. La Caritas de Colombia tiene una fortaleza muy importante, ¿no? Nosotros no llegamos al territorio cuando sucede una tragedia. Nosotros ya estamos allí a través de las diócesis, las parroquias, los equipos de pastoral social, agentes de pastoral. Y esta presencia nos ha permitido tener una información temprana, pero sobre todo acercarnos a lugares y poblaciones que pueden quedar menos visibles dentro de una emergencia de gran magnitud. Hablo particularmente, por ejemplo, de los resguardos indígenas y de algunos territorios afrodescendientes. Nosotros en este momento hemos activado el Sistema Nacional de Emergencias. Digamos que este sistema hace parte del trabajo de la Conferencia Episcopal, ya cumple 44 años y a través de la recolección de fondos anuales, la formulación de proyectos en cooperación con agencias internacionales, embajadas, pero también la activación de la red internacional de Cáritas, pues nosotros estamos en primer lugar haciendo un diagnóstico de necesidades y de daños. Concretamente, el día de mañana saldremos un equipo de más de 20 profesionales a visitar los territorios afectados para validar la información que tenemos a partir de fuentes secundarias, para recolectar también información propia y poder establecer una panorámica de las necesidades más inmediatas que existen en nuestras poblaciones. También hemos activado una campaña que hemos denominado Con Colombia hasta el último rincón, precisamente para movilizar la solidaridad de nuestras comunidades y de la sociedad colombiana y procurar que lleguen estas ayudas a las zonas rurales, periféricas y de difícil acceso, pero sobre todo de modo integral y también de modo coordinado, porque esta es una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la historia, de que no solamente la solidaridad se debe activar en estos momentos difíciles, sino que se debe activar de modo coordinado y de modo efectivo. Así debe ser, padre. Y a propósito, pues, de lo que está diciendo, me gustaría que la profesora Marixa, que ha acompañado comunidades afectadas por diferentes tragedias en América del Sur, desde esa experiencia, profesora Marixa, ¿qué es lo primero que ocurre en una comunidad cuando enfrenta una emergencia de esta magnitud? ¿Qué necesidades aparecen, además de esas pérdidas materiales? ¿Cómo ha sido ese estar allí?
en otros países también diferentes a Colombia y contribuir obviamente a ayudar a esta emergencia a las personas que más lo necesitan? Bueno, hay varias cosas. Primero que todo, es muy importante en esto que dice el padre, que tiene que ver con la organización de las ayudas, tener en cuenta los contextos. No es lo mismo atender comunidades situadas a más de 3.000, 4.000 metros de altura en la sierra peruana, en que las personas pues salieron con lo que tenían puesto y los niños, los bebés están completamente sin abrigo, completamente, y entonces vienen situaciones de más vulnerabilidad porque vienen situaciones de salud. Entonces, es diferente la ayuda que se da a una comunidad andina, a una comunidad como me escribe una amiga que está en un pueblo en el ámbito de donde fue el terremoto, lejos de Quibdó, donde no ha llegado ninguna ayuda todavía. Yo le digo, mándeme una lista de lo que necesitan y me hace caer en cuenta, por ejemplo, en la lista me habla de toldillos. Entonces, los climas, los territorios son diferentes y demandan diferentes tipos de ayudas. Igual sucede con la comida. Todos estamos llevando mercados a los centros de acopio. ¿Y dónde se cocina eso? ¿En qué olla se cocina? ¿Con qué plato se come? Entonces, es necesario también tener en cuenta esas circunstancias. Ayer Sandra me decía, está lloviendo y mucha gente no tiene dónde meterse. Entonces, en un momento dado, es muy importante también una carpa de la clase que sea, pero la gente necesita cobijo. Entonces, es no solamente la ayuda alimentaria, que desde el Banco de Alimentos se está haciendo un trabajo realmente ejemplar, muy completo, muy comprometido, sino también, bueno, ¿y esos alimentos en dónde los vamos a cocinar? ¿Cuáles son las necesidades de acuerdo con las edades de las personas? Y me refiero solamente a las necesidades materiales, porque hay otras necesidades, y son las necesidades emocionales. Y las necesidades emocionales, eh, cuando nos reconocemos que no estamos aislados, sino que somos parte de un vecindario, que somos parte de una vereda, que somos parte de una comunidad, entre todos, con la ayuda entre todos, es mucho más fácil, con la comunalidad como valor, más allá de la mera solidaridad, sitúa a las personas no en términos de solamente sus necesidades, sino en términos también de sus capacidades para responder. Entonces yo por ahora diría eso. Hay muchos detalles que se derivan de cada una de las cosas que he enumerado, de los asuntos que he enumerado, pero pues de eso lo podríamos hablar después. Yo pensaría en eso, en este momento que es de emergencia, porque este es el primer momento, esto va a durar y inicialmente estamos en un primer momento que es de emergencia, pero luego viene la estabilización y en la estabilización se necesitan muchos recursos también, no solamente en este momento. Y más adelante vendrá la reconstrucción y la etapa de reconstrucción tiene otras demandas diferentes en términos de las necesidades de las personas. Cuando ya se construyan albergues, los albergues no son solamente para dormir, hay que diseñar sistemas sanitarios, hay que diseñar reglas de convivencia en estos albergues. Entonces, esto aquí la comunalidad es muy, muy importante para todo lo que se viene, porque esto no se va a reconstruir ni en un mes ni en 6 meses. En Armenia, todavía 3 años después de ocurrido el terremoto, aún persistían en algunos lugares todavía albergues porque no había habido la suficiente construcción de casas para todas las personas afectadas.
Mm. Así es, que la solidaridad nos salga a flote únicamente cuando hay dolor, que esa solidaridad persista durante, cuando está la emergencia, después también de las afectaciones que han sucedido. Eso es muy importante, que no se active, como dice el padre. Sandra, usted ha vivido de cerca esta tragedia y aún estando afectada, pues decidió ayudar a otras personas. Hablemos de qué la llevó a pasar a atender una necesidad cercana, a involucrarse con otras personas de la comunidad. Pues, Sonia, mi familia de por sí ha sido siempre una familia que es orientada a ayudar a otras personas. También tiene que ver mucho como con la forma de ser del paisa y es que es muy colaborador y sobre todo porque en mi casa la mayoría de las personas somos de las ciencias sociales. Entonces tenemos, creo, una sensibilidad diferente también o otro tipo de sensibilidad hacia las causas sociales. Y pues es que en el lugar donde vive mi familia, en el entorno inmediato, pues hay muchas personas afectadas, muchas personas que se les cayó su casa, que quedaron con lo que literalmente tenían puesto. Entonces no puede ser uno ajeno a todo ese dolor y a toda esa tragedia. Entonces, pues básicamente tiene que ver con eso, además porque si bien nuestra familia, mi familia también fue afectada, pues no fue afectada en un grado tan profundo como lo han sido estas otras personas que hasta fallecidos tuvieron en sus familias y que están solos. Entonces, pues se trata de hacer esa labor por la humanidad. Claro, eso que dice Sandra es muy importante y me trae a colación una pregunta para el padre Mesa, y es cómo se hace para que las personas afectadas no solamente sean receptoras de ayuda, sino que también ellos sean protagonistas de su propia recuperación, cómo ayudarse a sí mismo en medio pues de esa tragedia, de que perdieron su casa, perdieron todo lo que con ayuda de su trabajo han sacado adelante. ¿Qué hacer para eso? Para que se recuperen de alguna manera ellos mismos, obviamente con apoyo de los demás. Yo pienso que en estos momentos de emergencia y de afectación, no solamente a nivel individual y colectivo, ayudar a las personas significa ante todo no reducirlas a la condición de damnificadas o de beneficiarias, ¿no? Que estas categorías quitan un poco como la agencia a las personas y luego también a las poblaciones. Digamos que quien ha perdido su vivienda sigue siendo una persona con derechos, capacidades, historias, vínculos y capacidad sobre todo para tomar decisiones sobre su propia vida. Yo creo que una ayuda humanitaria efectiva debe respetar, que respete la dignidad de las personas, no entrega simplemente lo que tenemos disponible, que eso es un poco a veces como la dinámica de muchas Mm. agencias de cooperación humanitaria y agencias de cooperación internacional, sino aquello que las personas realmente necesitan. Entonces, por eso uno de nuestros trabajos, aunque es difícil por la inmediatez, por la complejidad de los territorios, es ir a escuchar a las personas, no sustituir las voces de las personas, de las comunidades, dejar fortalecer también como esas capacidades comunitarias que ya existían previamente y a partir de esos recursos, de todas esas capacidades, poder obviamente responder. Yo creo que también es perentorio en estos momentos dar un espacio particular a toda esa diversidad, ¿no? Porque esto también pasa en el tema de la asistencia humanitaria, que a veces se homogeneiza la respuesta y las ayudas, y ya no lo decía la profesora Maritza,
las necesidades son muy diversas porque diferentes son los territorios, las culturas, los climas, las perspectivas de vida. Por eso al final la dignidad se protege también garantizando privacidad en los alojamientos, acceso seguro al agua y al saneamiento, prevención de violencias, información clara, mecanismos para expresar quejas y participación en las decisiones. Las decisiones no las debemos tomar solamente las organizaciones que intentamos dar una respuesta, sino las comunidades que han sido afectadas. Sí, es que a veces ni se le pregunta a los afectados ni a las comunidades qué necesidades se tienen, se da por sentado cuáles son, pero realmente pueden ser otras. A propósito de esas necesidades, profesora Marisa, ¿qué necesidades emocionales y sociales en su experiencia vio que suelen quedar invisibles cuando termina la primera atención de la emergencia? Porque usted habló como de unas etapas, la etapa de emergencia, de estabilización, de reconstrucción, pero cuando termina esa primera atención de la emergencia, ¿cuáles son esas necesidades que suelen quedar, o sea, que no se visibilizan? Bueno, en primer lugar, la recuperación de rutinas. La recuperación de rutinas da la sensación porque no está completamente resuelto, pero sí es un paso para construir esa capacidad de agencia. Poder saber que me puedo seguir bañando todos los días. Así tenga, no sea la ducha de mi casa que se cayó. Eh, Poder saber que tengo un espacio donde cocinar y que tengo instrumentos para ello, que estoy con otras personas y entonces nos organizamos, unos para la limpieza, otros para la cocina, otros para la atención de los niños, por ejemplo. Dependiendo de las edades, no es lo mismo un niño, un niño grandecito o un adolescente que una persona mayor. Las afectaciones son diferentes. De ahí que recuperar las rutinas sea tan importante. Y en el caso de los niños y las niñas, algo que vivimos mucho en el eje cafetero es que si bien estaban en el suelo casi todas los colegios y las escuelas, en los alojamientos temporales, en carpas, había maestros y maestras y había niños y niñas de las instituciones cercanas que habían continuado sus clases. Eso ayudó muchísimo, muchísimo, porque generalmente los adolescentes pierden un horizonte de proyecto de vida, pierden un horizonte de futuro. Yo me acuerdo que los niños y las niñas nos decían, no nos hagan talleres de proyecto de vida cuando no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos. Eh, Esas son situaciones fuertes. Reconocer dónde hay diferentes duelos. Se puede tener, pues se tiene obviamente el duelo por la casa que se cayó, y eso en los adultos es diferente que en los niños, porque los adultos le han dedicado muchos años, tiempo, eh, recursos a ir sacando adelante su casita y su familia, y los niños no han tenido esa vivencia, los niños tienen otras vivencias, y es el miedo a quedarse huérfanos, o el duelo de sus mascotas. Esto es bien importante, el duelo de sus mascotas, porque dependiendo de la cultura a la que se pertenezca, un animal puede ser un animal de reproducción, una gallina, es un animal, en sociedades campesinas, pues criar gallinas es parte de los recursos económicos. Si se tiene, si lo que se pierde es un perrito o un gatico en términos urbanos, en los que los niños y las niñas tienen mascotas. Entonces hay que entender los distintos duelos y en la misma medida que se comprenden los distintos duelos, ir proponiendo alternativas en las que la gente se pueda comprometer para salir adelante. El papel de las mujeres en todas las emergencias en las que yo estuve, el papel de las mujeres es importantísimo. Son las primeras en comenzar a recuperar rutinas. Los hombres no tanto, los hombres se echan como a la pena,
pero las mujeres sabemos que tenemos que darle de comer a nuestros hijos, que tenemos que cambiar el pañal al bebé. Estas cosas hacen que las mujeres tiendan más a construir tejido comunitario de respuesta y a construir capacidad de agencia. En el eje cafetero, las madres comunitarias eran las encargadas de manejar la cocina comunitaria en los alojamientos temporales y el liderazgo de las madres comunitarias fue definitivo en la vida de las familias que vivían en estos albergues. Entonces, es reconocer que cada cual tiene un rol y que en la medida en que la ayuda no sea solamente material, sino que sea también psicosocial desde esta perspectiva de construcción de agencia, pues vamos a tener comunidades que son capaces de, más allá de la situación inmediata, ir proyectando en un contexto muy difícil un sentido de futuro. Desde la experiencia, Sandra, que está viviendo en este momento, ¿cómo ha visto ese acompañamiento psicosocial para ayudar a las personas a afrontar el duelo, a afrontar esas pérdidas, a afrontar también la incertidumbre de que lo que puede pasar el día de mañana si ahorita no tengo un trabajo, no tengo dónde vivir, no tengo qué comer? Entonces, se ha visto que las diferentes organizaciones o voluntariados están poniendo los ojos en ese apoyo psicológico para que haya un equilibrio en la salud mental de las personas afectadas. Sí, Sonia, realmente cuando recién pasa la emergencia, como acaba de decir la profesora Maritza, pues todos los recursos de tanto del Estado como particulares se volcan a cubrir las necesidades inmediatas, que son el techo, que son la alimentación, como a verificar si la gente está viva, qué pasó, si están atrapados, pero ya al momento en que esto se ha ido decantando, porque ayer hizo 8 días del terremoto, se empezaron a ver las afectaciones psicológicas o se cayó en cuenta de las afectaciones psicológicas y de todo ese componente que ha sido grandemente afectado, porque es que no es solamente el que se le cayó la casa o el que perdió todo, porque es que el que no se le cayó la casa también lo está sufriendo, porque también está viendo todo lo que está pasando a su alrededor y lo está afectando emocionalmente. Entonces se han empezado a armar acá en la ciudad, se han empezado a agrupar psicólogos, trabajadores sociales y una cantidad de profesionales de la salud para dar atención gratuita a las personas que lo necesiten, que básicamente pues yo creería que en ese momento son todas. También se han creado grupos para atención psicológica a los niños, niñas y adolescentes, más que todo en lo que yo he podido ver desde la parte privada. Se ha hecho este tipo de labor y se han encargado de difundir muchísimo, hemos difundido hartísimo esta información para que la gente pueda acudir pues, a recibir este apoyo terapéutico que en este momento se requiere. Y respecto a lo que decía la profesora Maritza, lo retomo también, y es que inicialmente las personas dicen como, ok, hay que cubrir las necesidades de alimento, de vivienda, sí, claro, pero entonces cuando tú vas a llevar los alimentos y empiezan a llegar las ayudas, uno se encuentra que hay comunidades a las que no les ha llegado las cosas. ¿Por qué? Porque están muy abajo, porque son, por ejemplo, personas inválidas, personas que no pueden movilizarse por sí solas y los centros de ayuda o los puntos de ayuda se concentran en ciertas partes, en ciertos sectores de los barrios. Entonces, estas personas se quedan sin con quién, entonces se necesitan personas que vayan, que se encarguen de ir hasta esos lugares puntuales a buscar dónde están esas personas que no han recibido ayuda. También ayer hizo 8 días, por ejemplo, que algunas comunidades se quedaron desde el día del terremoto sin energía, sin agua y sin gas. Entonces, por ejemplo, a esas personas no les sirve de nada que vayamos a llevarles un mercado porque en qué lo cocinan. Porque, no, que entonces hagan olla comunitaria y hagan leña y no sé qué,
hay lugares donde no se puede, porque cuando pasó el terremoto estaba haciendo mucho calor y había peligro de incendio. Y en este momento está lloviendo, entonces pues no les deja prender las ollas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preparar los alimentos en casa, tener las personas ubicadas e ir a llevarles esos alimentos ya preparados para que los puedan consumir. Y respecto al tema también de los niños que quedaron, algunos niños que murieron sus padres, ahí también se han ido armando como grupos veedores porque Bienestar Familiar está advirtiendo acerca de ello, no entregar los niños a cualquiera, no irlos a llevar directamente a Bienestar Familiar, pero entre todo este bororó que todo el mundo quiere hacer lo que mejor puede, pues también la gente se confía de que este lo hace o lo hace aquel y no hacen esa veeduría y podemos correr el riesgo de que se pierdan niños, como ha pasado en otras catástrofes en otros momentos. Entonces también se está haciendo como esa labor de verificar que esos niños sí lleguen a esos lugares seguros y que cuando lleguen de verdad sí estén allí seguros. Pero pues básicamente en este momento el sistema está colapsado, está desbordado en cuanto a atención psicológica, atención médica y pues de todo está muy colapsado. Claro, entendible también, pues por todo lo que si le pasa a uno que está tan lejos de la tragedia que se encuentra, por ejemplo, en nuestro caso en Bogotá, que de verdad desestabiliza solo ver las imágenes de lo que está pasando en Pereira, en Manizales, en Cali, en Chocó, ¿cómo será esa gente que de verdad lo vivió? Padre, cuando ocurre una tragedia, ¿cómo recibe la comunidad la iglesia? Las personas se acercan a la iglesia buscando apoyo espiritual, buscando consuelo, acompañamiento y desde su experiencia, ¿qué papel cumple la iglesia en esos momentos de dolor, de tragedia, en ese proceso posterior también a la reconstrucción y al acompañamiento de las familias? Bueno, nosotros como Cáritas y como Pastoral Social a nivel nacional, pues tenemos todo un plan global de trabajo, ¿no? Que va desde el tema de la ayuda inmediata, pasando luego por la recuperación temprana hasta la etapa de la reconstrucción, pero territorialmente, pues como lo han mencionado también ustedes, nosotros tenemos las diócesis, las pastorales sociales diocesanas, las parroquias. Para nosotros es muy importante abordar la vida de forma integral. Es decir, está la cuestión material, obviamente, que hace parte de eso que llamamos vida cotidiana, ¿no? Bañarse, comer, tener un techo donde descansar, un lugar adecuado donde estudiar. Pero luego también hay unas necesidades interiores, ¿no? El tema de apoyo psicosocial, la dimensión espiritual. Y creo yo que en este momento las comunidades están recibiendo un apoyo, digamos, directo a través de las parroquias que están trabajando a nivel social, pero también a nivel espiritual, a través de jornadas de oración, a través de jornadas de escucha, acompañamiento psicológico. Y también de forma indirecta, para nosotros los creyentes, no solamente es importante la ayuda inmediata presencial física, sino también el respaldo que para nosotros pertenece a una dimensión invisible, ¿no? Que es un poco la comunión eclesial en la que nos sentimos hermanos y hermanas y parte de una sola familia. Y creo que eso se ha notado a través de no solamente de las donaciones que proceden de católicos de otros países, la donación que ha hecho el Vaticano y otras organizaciones católicas, sino también de la oración, ¿no? Creo que eso es muy importante. A mí me impresionó el día de hoy. Estuvimos en una reunión dentro de la conferencia episcopal y precisamente se nos estaba narrando, contando el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Múnera, la experiencia que ellos tuvieron la semana pasada en Venezuela, porque la iglesia colombiana también estuvo acompañando a la iglesia venezolana y realizaron una visita de seguimiento. Y para mí fue bastante, digamos, me tocó muchísimo un aporte, ¿no? El tema de los suicidios, el incremento de los suicidios después de los dos terremotos en Venezuela.
Es decir, que el terremoto no solamente fractura, destruye espacios, infraestructura, sino también erosiona la vida social, que a veces no, esos vínculos no son tan visibles, pero también logra minar, erosionar la vida interna de las personas y eso también está en juego. Y creo yo que no solamente la Iglesia Católica, sino también otras comunidades religiosas con sus perspectivas están dando mucho, pero también una cosa que quiero señalar es que en estos últimos días hemos comenzado también a sentir y a identificar la fatiga de los cuidadores, ¿no? Como se etiqueta generalmente a las personas responsables en el campo humanitario. Sacerdotes, laicos, voluntarios también van sintiendo esa fatiga. Y la fatiga a veces también va erosionando la esperanza, va erosionando el deseo de seguir ayudando y colaborando. Entonces, creo que es muy importante que no solamente las parroquias, sino otras comunidades, otras organizaciones, le pongamos mucha atención a la dimensión interna, a esa dimensión interior de la vida humana. La profesora Marisa me recomendó un libro que me pareció interesante y se llama Reconstruir el tejido social, un enfoque crítico de la ayuda humanitaria, que plantea que después de una tragedia no basta con reconstruir viviendas, la infraestructura, que también hay que reconstruir las relaciones, la confianza y la organización. Profesora Marisa, desde su experiencia, ¿qué significa realmente el reconstruir ese tejido social? Bueno, primero que todo, ese tejido social se comienza desde la misma existencia de una olla comunitaria, en la fase de emergencia. Pero cuando ya se van las cámaras, esto es importante antes y después de las cámaras, cuando ya las cámaras se van ya se ha dejado de espectacularizar el desastre, porque tristemente eso también vende y eso es horroroso. Entonces quedan las comunidades y allí, justamente citando a Carlos Martín Beristain, la ayuda debe ser de que la comunidad encuentre sus propias fuerzas en colectivo. Eso es supremamente importante porque eso es lo que va a sacar la comunidad. No se sabe cuánto tiempo van a estar en albergues temporales. Entonces, construir el tejido colectivo es muy importante y ese tejido colectivo como capacidad de agencia, que las personas se organicen, que los niños sean reconocidos en esas pequeñas comunidades también como agentes que ayudan, que colaboran, que no solamente están pidiendo comida, porque esa es como la visión, sino que también están demandando reconocimiento de su existencia. Esto de los suicidios se da más que todo en jóvenes. Por eso que yo decía hace un rato, se pierde el sentido de la esperanza. Recuperar la esperanza es supremamente importante. Y está ese otro aspecto que ha dicho el padre, que lo hemos conversado ya en varios momentos con varias personas, es quién le ayuda a los ayudadores. Entonces ahí cobra mucha importancia el grupo de apoyo, que aunque sea 15 minutos al final de cada jornada, puedan compartir cómo se sienten, cómo están y se puedan dar valor mutuamente, porque esto va para largo, no nos podemos cansar. Hay momentos que uno se afecta y realmente esto no es tan fácil, pero si hay equipos de trabajo, si hay organizaciones, si hay colectividades, esto es mucho, mucho, mucho más llevadero. Sobre todo digo después de que se vayan las cámaras, porque ahí es donde comienza otra emergencia diferente. Ya no es la emergencia por la sobrevivencia,
es la emergencia por cómo se va a vivir de aquí en adelante, qué se va a hacer de aquí en adelante. Entonces, esos elementos son muy importantes y quienes están ayudando necesitan ayuda también para seguir ayudando. Eh, a veces hay formas de ayuda diferentes, a veces es en colectivo, a veces el abrazo de una amiga que no se veía hacía tiempo, si la amiga llama y pregunta cómo estás, cómo está tu familia, ayuda muchísimo, lo digo porque lo he vivido todos estos días. Eh, y hay otra cosa que es muy importante, es que cómo la comunidad comienza a generar sus propios lazos de resistencia y reexistencia. Eso es muy importante porque puede llegar el mercado como puede no llegar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos haciendo una huerta en el campamento, en el albergue? ¿Qué pasa si vamos acopiando diferentes capacidades que tienen las personas y en colectivo vamos agenciando cómo estar sobre la base de las solidaridades reales, no del asistencialismo, sino de las solidaridades reales, cómo vamos saliendo de esta situación, que tampoco va a ser eterna, pero que sí definitivamente marca un antes y un después en la vida de las personas. Mm. Padre Diego Mesa, ¿qué tendría que pasar para que una comunidad no solamente se recupere de una tragedia, sino que salga de ella más unida, organizada y con mayores capacidades para construir paz? Lo hablábamos o mucha gente lo traía a colación también durante la pandemia. Todo el mundo decía, de la pandemia vamos a aprender, vamos a ser mejores personas, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a generar paz, pero pues eso se quedó como en el olvido. Entonces, ¿cómo hacer realmente para que todos salgamos más unidos, que todos construyamos paz, que dejemos de ser ese país polarizado, que seamos más organizados? Bueno, yo creo que ahí hay varios elementos que podemos señalar, ¿no? En primer lugar, no hay que subestimar la tragedia. O sea, hay que aceptarla, hay que reconocer las consecuencias que ha dejado en nuestras comunidades y yo creo que esa dosis de realismo también es sana, ¿no? Yo creo que irnos al otro extremo porque hemos visto activarse estas redes de solidaridad y caer en un optimismo ingenuo también nos hace daño porque vendrán todavía momentos difíciles en estos próximos meses, ¿no? La reconstrucción aparecerán seguramente también, ojalá esto no se difunda, pero seguramente los problemas de seguridad, la activación de algunos grupos armados, va a ir complejizando la situación. Mm, Me parece que uno de los trabajos en los que la iglesia puede aportar más es precisamente en este sentido, ¿no? Digamos que una vivienda puede reconstruirse en algunos meses. Un duelo, una comunidad fragmentada o, por ejemplo, una persona que perdió toda seguridad pueden necesitar muchísimo más tiempo para reconstruir eso que han perdido. Por tanto, el acompañamiento pastoral implica para nosotros particularmente permanecer cuando la emergencia deja de ser noticia. Eso es lo que nos Ujú. decía la profe anteriormente, ¿no? Los medios de comunicación, la prensa internacional estarán esta semana. De hecho, a nosotros nos comentaban un poco nuestros socios en Europa de las Cáritas Internacionales de que ha sido muy veloz la información sobre el terremoto de Colombia, por varias razones, ¿no? Porque lo de Venezuela está muy cerca. Segundo, porque están en verano, todas las personas están de vacaciones y obviamente cuando uno está de vacaciones en esa parte en ese hemisferio, la vida tiene otras dinámicas, ¿no? Entonces, para nosotros, esto
de permanecer implica darle continuidad a los espacios de escucha, acompañamiento psicológico, celebraciones comunitarias, acompañamiento espiritual, actividades con niños y niñas, procesos de reconstrucción de vínculos, pero también exige, lo digo particularmente para organizaciones como las nuestras, evitar explicaciones religiosas fáciles, ¿no? Ustedes saben que cuando uno afronta un problema, un duelo, una pérdida, generalmente desde la perspectiva religiosa como que brota inmediatamente un intento de justificación, ¿no? Salvar a Dios de la responsabilidad, pero también tratar de buscarle una causa a las cosas. Yo creo que en este sentido debemos evitar esto. Frente al sufrimiento, nuestra tarea no es explicar por qué Dios permitió esto. Nuestra tarea es estar cerca de quien sufre y ayudar a que no tenga que atravesar solo ese sufrimiento, ¿no? Y algo que creo yo le daría sostenibilidad y que aportaría al tema de paz es que, miren, este tipo de eventos, los terremotos y otro tipo de desastres naturales, evidencian o ponen a flote, visibilizan las desigualdades que existían previamente, ¿no? Entonces, en la respuesta que nosotros demos, yo creo que no debemos caer en el error mm, de que esas mismas desigualdades permanezcan, ¿no? Pongo un ejemplo, hay un territorio donde no tienen agua, que hay muchos territorios en Colombia donde no hay agua potable. La solución a la emergencia es llegar a ese territorio con bolsas o tanques de agua por unos meses y luego dejar sin acueducto, sin agua potable a la gente. Esa es una solución que no es sostenible y que no aporta a la paz. Eh, Sandra, ¿qué ha cambiado en su propia manera de entender la solidaridad después de vivir esta experiencia? ¿Hay algo que hoy vea de manera diferente? Sí, Sonia, la verdad, hemos visto las dos caras de como de la forma de actuar y de ser de las personas y afortunadamente eh, el actuar en solidaridad y en el amor por el otro ha sido lo que más ha primado y lo que más nos ha tocado ver. Y eso lo agradecemos enormemente porque desde que nosotros empezamos como vamos a apoyar, vamos a ayudar, vamos a recolectar, vamos nosotros a aportar también, todo el mundo también, los cercanos y gente que ni siquiera conocemos y los amigos empezaron también como, bueno, yo quiero aportar, yo mando, yo compré esto, yo, o sea, siempre han estado desde el momento uno en que esto pasó, la gente ha estado súper unida, personas que también uno ha visto que se han unido en los barrios, diferentes personas y han empezado como a trabajar en equipo y han ido también determinando las prioridades porque aparte de los censos que está haciendo el gobierno, que los ha hecho de manera acelera acá en la ciudad, pues también la gente ha empezado a determinar las propias necesidades y ha empezado a moverse en torno a eso. También hemos visto la otra cara, como lo que decía el padre, esto dispara niveles de delincuencia, eh, todas las formas de querer como monopolizar los recursos y todo este tipo de cosas también nos ha tocado porque hemos ido a los barrios a entregar y nos hemos encontrado con personas que no quieren dejarnos entrar porque, bueno, están en otra dinámica social. Hemos visto las dos caras, pero afortunadamente ha sido mucho más el tema solidario y de acompañamiento que la otra parte. Indiscutiblemente, pues la hay, siempre la ha habido en nuestra sociedad, pero pues lo hemos visto más por ese lado. Y también en lo que decía el padre hace un momento, y es que las personas se quedan como sin proyecto de vida. Y, y hoy, por ejemplo, alguien nos decía, ah, pero es que le estamos dando a la gente el albergue, pero la gente no lo quiere aceptar. Claro, no, no lo quieren aceptar porque es que hay personas que lograron rescatar algunas cosas de sus casas,
y quieren estar ahí cuidándolas, y si se meten al albergue no los dejan ingresar con las cositas que les quedó, entonces se les van a perder, se las van a robar, bueno, yo qué sé. Entonces, a veces también ese tema de salir a juzgar a la primera es que no quiere recibir, es que no le interesa, es que se quiere quedar ahí para que le sigan dando. No, no es eso. Lo que hemos visto es precisamente por eso, porque la gente teme meterse al albergue y que al otro día cuando salga ya no tenga sus cosas en el punto en que las dejó, porque también hemos visto eso, que muchas personas se salieron a mirar qué había quedado en las calles de las casas que se destruyeron para llevarse esas cosas, o de los negocios que se destruyeron para llevarse esas cosas. Y después del terremoto, en esa madrugada del día siguiente, abrieron negocios que habían quedado colapsados, pero cerrados, los abrieron a la fuerza y saquearon las cosas de las personas que allí vivían o de los propietarios de los negocios, entonces ahí acabaron de perder todo. Entonces el tema social también está bastante afectado. Y, por ejemplo, también hemos encontrado personas que dicen, pero un vendedor ambulante, ¿porque está pidiendo si yo fui y revisé y el sector donde él vive no le pasó nada? Claro, no le pasó nada al sector, no se le cayó la casa, esas personas no, esos vendedores informales no fallecieron, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó? Esas personas que venden cosas en la calle, ¿dónde lo hacen? Por ejemplo, en Pereira, que es una ciudad tan pequeña, en el centro. ¿Qué pasó acá en el centro? El centro está destruido y ellos siempre guardan sus cosas en locales, en parqueaderos del centro, que les alquilan el pedacito para que guarden los insumos que venden. ¿Y qué pasó con esos lugares? Pues esos lugares se cayeron y al caerse ellos tenían sus cositas ahí y las perdieron, entonces también son damnificados. Entonces es como también entender toda esa magnitud de lo social y no lo que solamente se ve de manera inmediata. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes me contestara esta pregunta. ¿Qué mensaje le daría a una comunidad que hoy siente que todo lo ha perdido? ¿Y cómo preservar la solidaridad para la construcción de paz, que es el tema de este programa? Que no se quede en lo mediático, en el momento, que se preserve, que vaya más allá la solidaridad de los colombianos. Profesora Maritza. La organización. Y una organización en la que estén representados todos los sectores poblacionales de esa comunidad, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres. La organización va a permitir, por ejemplo, que en esa comunidad se tenga lista la información cuando llegan los encuestadores de distintas instituciones, que eso casi que se vuelve un manoseo, pero que tengan lista la información, que hagan su propio censo y tengan listo ese censo para que asimismo lleguen más rápido las ayudas. Y en ese censo pensar en todos aquellos descriptores que una entidad más grande, más chica, necesita para poder dar ayudas efectivas. Esa organización es fundamental, porque la organización es lo que se vuelve vehículo de la solidaridad. La solidaridad no es algo espontáneo en este momento. Para pasar de la emergencia a esa etapa de estabilización provisional, la organización es muy importante. Otra cosa con la organización, permite que afloren todas las capacidades, no solamente las necesidades. Es que hay dos enfoques en la ayuda. La ayuda de acuerdo a necesidades y reducen a las personas solamente a seres que están extendiendo la mano para pedir, a un enfoque de ayuda que hace poner de relieve las capacidades colectivas. Es muy distinto un enfoque puesto en las necesidades que un enfoque puesto en las capacidades. Y la organización es la que define en qué lugar se ocupa. Yo me acuerdo mucho
en Cochabamba, en una especie como de vereda de Cochabamba, que fue donde fueron más fuertes las inundaciones. Llegamos a consultarle a la comunidad, perdón que sea un poquito anecdótica, a consultarle a la comunidad qué necesitaban y nos salieron solo mujeres, porque los hombres habían migrado a trabajar en el norte de Argentina. Entonces, ellas solitas decidieron quién les ayudaba y en qué les ayudaban, porque no recibían ayuda de cualquiera. Entonces, ¿cuál fue la solicitud que nos hicieron? Se les habían muerto todas las crías de cuyes y ellas vivían de la cría de cuyes. Entonces, la ayuda no fue dar mercados ni dar carpas en ese caso, sino dar dinero para el plante de volver otra vez a sus propios emprendimientos que les permitían existir mientras sus maridos volvían de Argentina. Entonces es eso, cada comunidad tiene sus propias capacidades. Un poco la idea es que hagan conciencia de esas capacidades y de ahí para adelante ya toda la gestión que se haga con la reconstrucción, quieren hacer algo parecido al FOREC, entonces ya me imagino todo lo de las gerencias. Cada vez que llegue una institución a preguntar, sea la misma comunidad empoderada la que diga, esta es la información que nosotros tenemos. No esperar a que le pregunten una por una. Hoy viene una ONG, mañana viene una dependencia departamental, pasado mañana viene una nacional y todas preguntan lo mismo. Entonces, una manera de empoderarse es tener la información de la comunidad lista. Sandra, Y para para usted, eso se necesita organización. la organización, ese es como el mensaje de la profesora Maritza. De una vez, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, profesora Maritza. Con muchísimo gusto. Bueno, Sandra, ¿cómo preservar la solidaridad después de una tragedia? Que no se quede únicamente en lo que está pasando ahorita, sino que siga la solidaridad. Pues Sonia, yo básicamente lo veo desde la perspectiva de no perder la sensibilidad por lo humano, porque esta tragedia, estas necesidades no se terminan dentro de un mes, esto no es algo pasajero. Entonces, claro, cuando recién las cosas pasan, todo el mundo está muy motivado, todo el mundo está muy sensible por lo que está pasando, pero que tengamos presente que esto no se acaba mañana y que esa sensibilidad es lo que necesitamos para seguir construyendo, porque si bien el pereirano y el paisa es un ser muy solidario, pues a veces también podemos correr el riesgo de que digan como ya ha pasado en otras oportunidades, como yo ya di lo que iba a dar y si ya esto a mí no me toca más. Entonces también es importante eso, no entregar tampoco todos los recursos de una vez, sino también, como decía la profesora Maritza, ir mirando qué se necesita e ir diferenciando de acuerdo a las poblaciones qué es la necesidad de esa población y así también entonces encaminar los recursos. Y pues finalmente, Sonia, es fortalecer el componente psicosocial porque es lo que más afectación vamos a tener definitivamente porque la gente todo el tiempo está pensando en ese preciso momento es, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo para dónde pego? Quedarse viviendo donde la familia el resto de la vida no es una opción, pero tampoco pueden decidir no hacerlo porque en este momento tienen que estar allí. ¿Y por cuánto tiempo va a hacer eso? No sabemos. Entonces, el componente psicosocial hay que empezar a trabajarlo porque, por ejemplo, cuando esto recién pasó, nadie pensó en los niños, solamente Mm. en el adulto que estén bien. Claro, se supone que por descarte el niño está con el adulto, pero hay cosas que hay que hacer diferenciadas para esos niños. Muchas gracias, Sandra. Entonces, pues, básicamente es eso, Sonia. Muchas gracias entonces por haber participado en el programa, Sandra. Gracias por la invitación, Sonia. Bueno, padre Diego Mesa, ¿cómo hacemos para preservar la solidaridad, la propia organización, Sandra, tener más sensibilidad o no perder la sensibilidad? ¿Y usted qué dice? Bueno, yo a las comunidades afectadas quisiera decirles ante todo que no están solas, ¿no? Ese es el lema de nuestra campaña. O sea, y no lo
No lo digo simplemente como un consuelo, ¿no? Sabemos que hay pérdidas que ninguna ayuda puede reemplazar y que la recuperación obviamente será un camino largo y entonces en ese camino, en ese proceso es indispensable también sentir la compañía y la presencia de otros. Pero también quiero hacerles una invitación, reforzando un poco la idea de mis dos colegas. Primero, organícense, ¿no? Cuídense entre ustedes y no pierdan su voz, no dejen que su voz sea sustituida por otras. Yo creo que es importante que identifiquen juntos a quienes necesitan más apoyo, ¿no? Son las personas mayores, los niños, las personas con discapacidad, familias que han quedado solas. Fortalezcan las redes comunitarias y participen, obviamente, activamente en las decisiones de la recuperación. Ya lo hemos dicho, las comunidades no pueden ser solamente receptoras de ayudas, sino tienen que ser protagonistas de la reconstrucción. Y el último elemento que no lo han mencionado y que me gustaría como evidenciar es que exijan sus derechos. Yo creo que hay que evitar seguir viendo al Estado como el buen samaritano al que hay que suplicarle que dé, ¿no? Y como si eso fuese una dádiva. La solidaridad no puede ser sustituida por la responsabilidad del Estado. La reconstrucción debe llegar a todos con transparencia y sin convertir la tragedia en oportunidad para intereses políticos, económicos o particulares. Y ahí yo creo que comienza la paz, ¿no? Cuando una comunidad se organiza, se cuida, participa y sobre todo cuando exige sus derechos. Bueno, pues muchas gracias, Padre Diego Mesa, por haber estado con nosotros. De verdad, valorando mucho ese trabajo que hace Pastoral Social Caritas Colombiana y bueno, éxitos en este nuevo reto que tiene, Padre, que le empezó o le tocó empezar duro. Muchas gracias por la invitación a ustedes y a mis colegas también por sus aportes. Bueno, hoy en qué está pasando, hemos querido mirar esa tragedia desde otro lugar. Un terremoto puede derribar viviendas, afectar territorios y dejar profundas pérdidas, pero frente a esa realidad también podemos encontrar algo que permanece, que puede convertirse en una fuerza para reconstruir, y es la solidaridad, pero también la solidaridad como construcción de paz.